Eh, Buenos días con todos. Somos el grupo número 3 y vamos a presentar lo que es el lóbulo temporal. El grupo está conformado por Alejandra Lascano, Nicole Vinuesa, María José Pizarro, Michelle Barrera, Ignacio Ríos y Mateo Carvajal. ¿Qué es el lóbulo temporal? Es la parte de cada hemisferio cerebral que se localiza a los lados de la cabeza por detrás del frontal. Es una porción del encéfalo que se encarga de participar más que todo en el proceso de la memoria, la audición y el lenguaje. Cuando se encuentra afectada, la persona manifiesta síntomas y signos que nos permiten identificar los daños en esta parte del cerebro. ¿Qué controla el lóbulo temporal? Son las partes del cerebro que se encarga de recibir y regular los estímulos sensitivos, el lenguaje, la memoria, la información del olfato, así como también coordina la capacidad que tienen las personas de reconocer objetos, las emociones, la atención, parte del aprendizaje, el afecto, la lectura y la estructura. Tenemos que en la zona del cerebro que regula funciones relacionadas con la audición, memoria, atención, sentimientos y el olfato. Ya, yo les voy a hablar sobre el área auditiva primaria, el área 41 de Brodmann y también el área auditiva secundaria A2, que es el área 42 de Brodmann. El giro temporal transverso del área 41 es la gran parte que contiene el área auditiva primaria. Y el giro temporal transverso posterior es el área auditiva secundaria. Estas áreas son partes especiales de la corteza responsables por la recepción de la información auditiva, la vía de radiaciones auditivas, desde el núcleo del cuerpo geniculando medial. Ya, el área auditiva primaria está en el esquema de distribución anatómica de la corteza auditiva. En una visión lateral se observa la distribución del área auditiva, la primaria y la secundaria. Hacia atrás, la zona de Wernicke establece conexiones con el lóbulo frontal y en áreas motoras del lenguaje, como labios, mandíbula, lengua, laringe, y con el área de Broca, una visión frontal. Permite identificar el A hasta la I, hacia el interior de la cisura de Silvio y zona de Height. El área de Herrnich, el giro que comprende esta área, puede ser de mayor o menor tamaño, dependiendo del individuo, y es la responsable de la comprensión del lenguaje. Específicamente, esta área nos permite hilar palabras separadas para completar oraciones que tengan sentido. Esta área es importante ya que juega un papel clave en la comprensión del lenguaje escrito y el habla. Los trastornos derivados de las lesiones en el lóbulo temporal, están descritos como la sordera cortical, que esta se produce por la destrucción de la corteza auditiva primaria y secundaria, a las vías nerviosas, que acceden a ellas de ambos hemisferios. La información auditiva llega a los órganos perceptivos, pero no llegan a ser procesadas por el cerebro, por lo cual se pierde la percepción del sonido por completo. La hipoacusia se produce por la destrucción de la corteza auditiva primaria y secundaria. La diferencia de esta es que su destrucción solo se ha dado a un hemisferio. Se pierde por completo la audición del oído opuesto al hemisferio en el que se ha dado la lesión, pero por las cortezas auditivas del otro hemisferio sigue estando funcionales. La audición es posible por el otro oído. La prosopagnosia, esta alteración está causada por lesión bilateral en la zona temporo-occipital. El afectado pierde la capacidad de reconocer caras, incluso de sus seres más queridos. Bueno, la ubicación del lóbulo temporal.
Los lóbulos temporales son dos áreas que se localizan a los lados del cerebro y que debido a su posición tienen relación con la fisura parieto-occipital, preoccipital y la del cilvio, es decir, recibe conexiones del parietal, frontal y el occipital. Su nombre está relacionado con la proximidad a la región temporal y el hueso temporal del cráneo. El lóbulo temporal contiene a las áreas corticales, las cuales procesan tanto la audición como elementos sensitivos, clave del habla y la memoria. ¿Cómo está formado el lóbulo temporal? Esta porción del encéfalo está formada por múltiples áreas, pero existen unas que resultan de mayor atención para el estudio de este lóbulo, las cuales son corteza auditiva, temporal medial, área de asociación, giro supramarginal y angular, área de Wernicke y corteza del surco temporal. Ya, yo les voy a explicar cómo funciona. Interpreta la función sensorial del resto del cuerpo. Combina las impresiones, formas, texturas y peso de las presiones generales. Influye en la habilidad matemática y comprensión del lenguaje. Almaneza, Almacenar los recuerdos de las especiales que nos permiten orientar en el espacio, saber dónde estamos y mantener el sentido de la orientación, saber a dónde vamos, proceder a la información que nos ayuda a percibir las posiciones de las distintas partes del cuerpo. ¿Qué hacemos si se daña un lóbulo temporal? Evaluación del médico. Hacemos lo que es pruebas eh, pruebas de estadísticas de la función del cerebro, pruebas de los diagnósticos que imagina con la tomografía computarizadas y se trata con medicamentos si no hace efecto con los medicamentos, lo más probable es que tengamos que hacer una cirugía. Las características del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es uno de los 6 lóbulos principales que alberga la corteza principal de la audición del cerebro. Maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de compresión del habla. También tiene un papel muy importante en tareas visuales complejas, como el reconocimiento del rostro, ejerce de la memoria, establece el equilibrio corporal, regulación de las emociones y lesiones. Ya, los límites del lóbulo temporal, este es visible en la cara lateral, medial y basal de cada hemisferio cerebral. En la cara lateral tenemos como el límite superior, perdón, la fisura de Silvio. De ahí en el límite inferior tenemos lo que es la fosa craneal media y como límite posterior tenemos una línea virtual que está entre el surco parioccipital y la escotadura preoccipital. Ya. En los giros tenemos lo que es el giro temporal superior, temporal medio y temporal inferior. En el giro temporal superior, este contiene una corteza auditiva primaria y se encuentra en el área de Brodmann y bueno, el giro temporal medio está con la segunda circunvolución temporal y está relacionado con la memoria.
El giro temporal inferior constituye la tercera circunvolución temporal. A ver, en los surcos tenemos dos surcos, que es el temporal superior, que es el continuo, y el temporal inferior, que es el discontinuo. En el superior, este contiene el giro transverso de Hertz, en el cual está situada el área auditiva primaria, y este continúa con el giro supramarginal. En el temporal inferior y medio, este continúan posteriormente con el giro occipital inferior y con el giro occipitotemporal, que es el giro fusiforme. Ya, la importancia. Los lóbulos temporales integran la percepción auditiva de los componentes receptivos del lenguaje, la memoria visual, la memoria declarativa, que es la fáctica, y la emoción. Procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista y el tacto. Bueno, tenemos lo que son las patologías. En este caso les voy a hablar sobre dos. La primera es trastornos vestibulares. En las partes superior y posterior de lo que es el lóbulo temporal se encuentra un área llamada, perdón, que corresponde a la estimulación vestibular mediante la alteración del sentido personal de la verticalidad en relación con el ambiente. Si se destruye dicha área en un lado, el único efecto clínico pudiera ser la ilusión transitoria de que el entorno está al derecho o al revés. La activación epiléptica de esta área induce al vértigo o sensación de desequilibrio. También tenemos lo que es la sordera verbal, o también conocida como agnosia verbal auditiva. Esta es una alteración de la función del lóbulo temporal izquierdo para la decodificación de las señales acústicas del habla y su conversión en palabras comprensibles. No muestran afectación otros aspectos del lenguaje como la lectura. El síndrome en ocasiones se observa en personas que están en la fase de mejoría de la afasia de Wernicke.